Señor, te queremos dar gracias en este día. Aquí está tu bendita palabra. Vamos a leerla. Seguramente tú nos pastorearás, nos enseñarás, Señor. Nos contarás tus maravillas, nos hablarás de quién eres tú. Eso es lo que nos da vida, Señor. Poder entender quién eres tú. Y cómo de una manera tan sencilla lo haces notar. Este es un buen día para expresar gratitud en nuestro corazón hacia ti, quienes somos padres, Señor, porque nos has dado esa gracia divina que solamente puede venir de nuestro buen Padre Celestial. Gracias por nuestras esposas, Señor, por nuestros hijos. Gracias por la familia, por los que aquí hoy estamos reunidos, Señor, te damos gracias. Y por los que han de ser padres en algún momento, Señor, te damos gracias. Amén. Vamos a ir al libro de Génesis y vamos a continuar con la enseñanza. Estamos en el capítulo número 1 y estamos viendo el tema de la oración. ¿Qué hemos hecho? Hemos visto día por día qué nos enseña Dios acerca de Él para de esa manera enfocar nuestra oración. ¿Por qué hemos ido hasta Génesis capítulo 1 y capítulo 2? Porque Dios nos ha dicho que debemos orar conforme a su voluntad. Y lo que encontramos en estos dos primeros capítulos es indudablemente la voluntad de Dios para el hombre en aquel tiempo. Una voluntad perfecta como es Él, para que el hombre pudiera andar en perfección. A partir del capítulo 3, el hombre no le creyó a Dios. Indudablemente también hay tiempo de oración, también Dios nos enseña, también Dios nos habla, por supuesto que sí. Pero ya es a un hombre que está en pecado, para restaurar, para volver ese hombre al tiempo de la perfección. Por eso estamos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis. Bien, ¿qué recuerdan del cuarto día de la creación? Dios dio una orden expresando su autoridad. ¿Quién más? Lo vimos la semana pasada. Ahorita. Bien. La expresión de su autoridad con un propósito. Bien. Bien. Ese día de la creación nos habla de lo que Él creó para colocar en la expansión de los cielos, el sol, la luna, las estrellas, pero también podemos entender la grandeza de Dios. ¿Y de qué nos servía, según lo que veíamos la semana pasada en la palabra, ver la grandeza de Dios? ¿Sí? Con relación a la tercera mayor y menor, vemos cómo Él, que es la luz, nos manifiesta en su palabra que debido a que le tenemos respeto y verdaderamente tememos de su presencia en nosotros, puede manifestar su justicia y, acompañada con la justicia, su salvación. Ello nos da confianza para mantener una intimidad en comunión, pero en gozo. Bien. Bien. Vimos que era un Dios de leyes, ¿no es cierto? Y vimos también para qué eran las leyes. La expresaba un Dios que tiene autoridad. ¿Y la ley para qué era? ¿Para qué es ese mandato? ¿Para sostenernos? ¿Sí? Para proporcionar lo necesario y para fundamentarnos. Y vimos cada uno de estos aspectos como en detalle. Yo los animo a que oren y estudien durante la semana. Es la forma como podemos ser edificados. Bien, vamos al quinto día de la creación. Versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el quinto día. Bien, vamos a mirar aquí los hechos de Dios de una manera sencilla para después
guiados por Dios también, ver cómo quiere Él que conozcamos esto y asimismo poder entender cuál es el llamado a la oración. Entonces, versículo 20. ¿A quién le está hablando Dios allí? A las aguas. Produzcan seres vivientes. Esa expresión de producir seres vivientes que le dice al agua, ¿qué significa el produzcan, el producir? Es lo que estamos viendo. ¿Cómo? Generar. ¿Cómo? Es el resultado de... Sí, muy bien. Es el fruto de un trabajo. Produzca. ¿Qué tiene que producir seres vivientes? Aquí está llamando Dios a las aguas. Cuando dice produzca seres vivientes. ¿A qué? ¿Quién levanta la mano? La mano de Gloria. Vida, muy bien. Dios le está diciendo a las aguas, produzcan vida. Solamente aquel que tiene autoridad y que es creador sobre todas las cosas podía decirle esto a las aguas, produzcan vida. ¿Y qué hicieron las aguas? Según lo que dice allí. Produzcan las aguas seres vivientes, también produzcan aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 21. Y creó Dios los monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve sobre las aguas. Entonces lo que Dios dijo se cumplió finalmente. Dios dijo, produzcan vida, ¿y ellos qué produjeron? Vida. ¿Cuál es esa vida? Los seres marinos, como dice aquí, grandes monstruos marinos, todo ser viviente, que produjeron según su género y toda vez según su especie. Bien, ahora vamos a cambiar el cable. Bien, repito, Dios le habla a las aguas. Tienen que mirar bien. Escuchen, hijos. Dios le habla a las aguas que den vida. Después le habla a esa vida marina. ¿Qué le dice? Versículo 22. Fructificad, multiplicar, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense también las aves en la tierra. ¿Qué proceso tenemos ahí? ¿Qué secuencia tenemos allí? Un Dios de autoridad que habla de vida y le dice a las aguas, produzcan vida, las aguas producen vida y después a esa vida le dice, produzca vida. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Está bien? ¿Lo entendiste? Pues yo entiendo que creo que Dios es el vida y Él es el que produce la vida, Sí. ¿sí? Y les está dando esa posibilidad a los dos, digamos, seres que están apareciendo ahí. Tanto, digamos, como, no sé si decir como que el agua es papá y nosotros somos hijos, ¿Está bien? todos tienen esa opción dada por Dios. Bien. El agua produce vida, vida marina, y la vida marina produce vida. ¿Está claro, Gina? ¿Qué entendiste? Pues es como un ciclo, Muy bien. o sea, no es como que Dios dijera, le doy vida al agua y hasta ahí, sino da la posibilidad de que sea como sostenible, ¿sí? Como que se siga produciendo el ciclo. Muy bien, sostenible. Juan Orlando. Sí. Ahora, versículo 21, fructificad, multiplicar y llenar las aguas. ¿Qué clase de vida es esa? Las aguas dan vida, ya está la vida marina. Y a esa vida marina, a esos peces, a todo lo que tiene vida en el mar, en las aguas, perdón, le dice, fructifique, multiplique y llene las aguas en los mares. ¿Cómo es esa vida? ¿Qué vida es? ¿De qué está hablando Dios allí? ¿Cómo? De abundancia. Muy bien. Dios está hablando de una abundancia. Devolvámonos y miremos el tercer día de la creación. Recuerdan que Dios también dice, produzca la tierra
hierba verde y árboles de fruto que den fruto, que su semilla esté en él. Y fue así y produjo la tierra. Pues bien, Dios le habla a la tierra que dé vida. Entonces aparece la vegetación. Pero esa vegetación también va a dar vida, porque tiene semilla en el fruto. ¿Qué vida es esa? Abundante. ¿Por qué? ¿Todavía hay semilla en las frutas? ¿Qué vemos de Dios, de Él? Entonces, en estos tres versículos, ¿qué vemos de Él? Un Dios que da la vida, un Dios que sostiene la vida y un Dios que da vida en abundancia. ¿Sí está bien? ¿Estoy forzando la palabra? No, cierto, ahí está. Un Dios que da vida, un Dios que sostiene la vida. ¿Cómo decimos que sostiene la vida? Hay luz, sea la luz y fue la luz. La vida marina, ¿cómo se sostiene la vida marina? Por el agua. Peces comen peces, ¿sí? Claro, claro. ¿Han visto las ballenas comiendo focas? Claro, claro. Oye, Dios que da la vida, que sustenta la vida y nos da una vida, o más bien, estamos viendo un Dios que da vida en abundancia. El asunto es bueno, eso es para la creación, ¿no? Pero miremoslo un poquito más en orden. Dios dice a las aguas produzcan y se hizo, pasado. Ya hay vida marina, pasado, se hizo. Bien. Ahora, a esa vida marina le dice multiplique, o sea, genere vida. ¿Eso fue pasado? Eso es algo continuo, 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 continuo. La semilla todavía está en el fruto y sigue dando fruto y sigue dando semilla y sigue dando la vegetación y sigue produciendo y sigue produciendo y sigue produciendo. Oye, qué bonito. ¿Cómo? Bien. Entonces tenemos a un Dios que da vida, a un Dios que da vida en abundancia, un Dios que preserva la vida. ¿Cómo preserva la vida Dios? Veamos qué nos dice Dios acerca de la vida. ¿Por qué necesitamos saber lo que Dios dice de la vida? ¿Qué pensamos nosotros de la vida? ¿Qué pensamos de quién es el que sostiene la vida finalmente? ¿Quién es el que da la vida en abundancia y para quién es esa vida en abundancia? ¿Será para nosotros? ¿Será solo para los peces que se multiplican en las aguas? ¿Será solo para una vegetación que se está multiplicando día a día? ¿Para quién puede ser? ¿Para quién es este libro? ¿Para quién fue escrito? Para nosotros, en un lenguaje sencillo que lo podamos entender. Y aquí está su pensamiento para el hombre, su consejo para el hombre. Y Él esta mañana nos está diciendo eso. Yo soy el Dios de la vida. Yo soy el que sostengo la vida. Y además yo la doy en abundancia. En el libro de Salmos, en el capítulo 40, estábamos viendo eso. Allí se ve, el hombre ora, Dios le responde, le da vida, supliendo una inmensa necesidad, lo saca de un lodo cenagoso. Y además dice, hay un cántico nuevo. Entonces, ¿qué hace el que tiene vida? Le responde a Dios con un cántico nuevo. Eso que produce en el afligido, en el necesitado, se devuelve hacia Dios finalmente. Esa vida que Dios puso en ese necesitado, en ese afligido, el capítulo 40 de Salmos, dice que esa vida vuelve otra vez a Dios en cántico y en alabanza. ¿Está claro hasta ahí? Qué bueno que todos pudiéramos tener vida en abundancia. ¿Para qué? Para que devolviéramos a Dios la vida en cántico de alabanza, en adoración a Dios. ¿Eso será solo para el creyente? Amén, ¿cierto, hermanos? ¿Será solo para el creyente? ¿Quién tiene derecho a la vida? Todo aquel que ha sido creado por Dios. Seres humanos y animales.
Todos, todos, los que fuimos creados por Dios tenemos derecho a esa vida. Pero además, Él es el que sostiene esa vida. Y además, esa vida es en abundancia. ¿Ustedes creen que en la vida marina, los peces o los monstruos marinos están peleando por el alimento? ¿Cierto que está ahí? Es una cadena, ¿no es cierto? Es una cadena. ¿Cómo se llama eso? La cadena alimenticia. Pero para nosotros dice vida en abundancia. Miremos Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Estamos hablando de la abundancia. Vamos a aplicar a estos pasajes lo que vimos allá en Génesis. Y es, Dios da una palabra que da vida y esta vida tiene que dar una vida en abundancia. ¿Está bien? Repito, Dios da una palabra de vida para que haya vida. Finalmente hay vida y a esta vida Dios le dice que dé vida en abundancia. Bien, veamos. Mateo 12:34. ¿Quién lo lee, por favor? Bien, leo en esta versión. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué versión tienen ustedes? ¿Cómo dice allá? Bien. Y lo que está en el corazón, según este versículo, ¿qué es? ¿Y en qué proporción está? De la abundancia del corazón. Nadie me. Bien. Y en esta versión dice abundancia. Luego, ¿qué es lo que se habla? Palabras. Según este versículo, hay palabras en el corazón que salen por la boca y que hacen daño. Pero miremos Juan 6:63. ¿Qué dice? ¿Quién lee? Otra versión, Edison. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Quien está hablando es el Señor Jesús. Y está diciendo, escuchen, la palabra que Él habla es vida. Esa palabra, ¿a dónde debe llegar? Al corazón. Entonces, si la palabra de Él es vida y llega a un corazón, ¿qué le está diciendo ahora? ¿Qué tiene que hacer ese corazón? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo? Dar vida, multiplicar. ¿Qué clase de vida? De la que tiene. Porque recuerden que es según la especie, según el género. Si aquí hay vida de Dios, Dios dice, ahora de vida en abundancia. Luego, ¿cómo deben ser las palabras de un creyente? En abundancia no quiere decir hablar mucho. Van a Colosenses capítulo 3, por favor. ¿Qué dice el versículo 16? Colosenses 3:16.
¿Hay otra versión? Bien, entonces, ¿qué está sucediendo? Dios, está diciendo aquí en la persona de Jesús, lanza una palabra que es palabra de vida que debe llegar al corazón del hombre. Y ahora el hombre, ¿qué debe hacer? Según lo que vimos en Génesis, producir ¿cuánto? En abundancia. Eso dice también Colosenses 3:16. La palabra de Cristo muere en abundancia. Esa expresión abundancia, como está aquí, escuchen lo que significa. Tiene dos direcciones, en cantidad y en calidad. Esa abundancia realmente es superabundancia en cantidad y superior en calidad. Luego, un creyente está llamado a hablar palabras, según lo que dice aquí, Colosenses 3:16. Eduardo, ¿qué clase de palabras tiene que hablar un creyente? Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo muere de abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Las empresas deberían pelearse por nosotros los cristianos. Porque dirían, si es cristiano, su palabra es una palabra sabia, no es una palabra grosera, vulgar. Es una palabra que cambia la vida del hombre. Pero dice, more en abundancia. ¿Cómo hacemos para que more en abundancia? Bien. Dios le dijo a la vida marina, fructifique, multiplique y llene, ¿cierto? Lo mismo dijo a la vegetación. Pues ese es el modelo que tenemos. Usted toma un pasaje y comienza a estudiarlo. Y Dios, por esta palabra, le está diciendo esta mañana que le va a dar abundancia de sabiduría. No debe ser difícil encontrar un esposo sabio, un hermano sabio, un amigo sabio entre los creyentes. No debería ser. El esposo no debería maltratar a su esposa, la esposa a sus hijos, los hijos a los padres, la esposa al esposo. Debería haber abundancia de palabra, de sabiduría. Además dice, de una manera tan bonita en amor, escuchen, 3:16, la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros los creyentes, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Yo puedo exhortar, puedo ser edificado, y puedo edificar, y puedo ser exhortado en amor. Porque hay abundancia. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Lo está diciendo quien tiene la autoridad suprema sobre todas las cosas y lleva vida. La autoridad del Señor lleva vida. Produzca la tierra vida. Y esa vida está en cada uno de nosotros. Qué fácil debería ser hablar palabras de vida en nuestro entorno. ¿A quién le podemos hablar palabras de vida? ¿Cuál es su entorno? Piense un momento en su entorno. Piense un momento en las personas con las cuales usted se rodea, las personas que usted ve en su trabajo. Y ahora piense esto, ¿a quién le puede hablar usted si hay abundancia? Si no hay abundancia, ¿de qué le habla? Además, dice cantidad y calidad. Calidad, sabiduría. ¿A quién le puede hablar en su entorno? ¿Le puede hablar al vecino? Sí, claro, usted dice amén, porque está aquí en culto, ¿no? Pero ¿por qué no meditamos? ¿Qué hacemos en nuestra vida personal, en nuestra vida íntima? Donde ninguno de la iglesia nos ve, al seno de nuestro hogar, en el sitio donde usted trabaja, donde estudia o donde se desenvuelve. Un hermano ayer nos contó un testimonio muy bonito del equipo que está preparando la convención. Estamos hablando acerca del servicio cristiano a la manera de Dios. Él salió y se encontró con una mujer en silla de ruedas y él pasó derecho y se acordó de algo que Dios nos había dado en el equipo de trabajo ese día y se devolvió. Estamos viendo que hay personas marginadas socialmente
Y él estaba pasando derecho, diciendo, usted es una marginada, usted no merece que yo le dé una palabra de abundancia. Usted no merece que yo le dé una palabra de sabiduría. Y efectivamente pasó derecho. Pero Dios le redarguyó por el Espíritu Santo, se devolvió y entabló una conversación con la mujer que duró horas, hablando con ella. Él siendo enseñado por Dios en lo que estábamos viendo. Y eso terminó de una manera muy bonita, después les contamos. Bien, bien, bien bonita. Así es que, ¿a quién le vamos a hablar la palabra de sabiduría? Esa palabra que hay en abundancia en nuestro corazón. ¿A quién se la vamos a hablar? Al necesitado. ¿A quién más? ¿Cuántos necesitados hay en el mundo? Muchos. ¿Cuántos necesitados hay en su entorno? ¿Cuántos necesitados hay en su familia? ¿Y cuántos necesitados hay en su hogar? En su trabajo, en su vecindario, en la calle. ¿Cuántos necesitados hay de la palabra? Muchos. Definitivamente muchos. Dios es el que sostiene la vida. Es sostenible. Siempre habrá abundancia en aquel que ora y estudia. El que lee la palabra y ora, tiene comunión, y el que tiene comunión tiene esa palabra que dice Juan 6:63. Vida. Y entonces la puede transmitir, la puede dar. Bien. El hermano leyó un pasaje en Santiago, porque él se sintió bien cuando le había dado, bueno, lo que hicieron allá de compartir. Y se acordó que habíamos leído en Santiago que dice, bueno, usted le puede dar la palmadita en la espalda y decir, Dios te bendiga. Si tienes frío, abrígate. Y dice la Biblia, ¿eso de qué le sirve a él? Dios te bendiga, abrígate. ¿Por qué no te quitas el saco y se lo das? ¡Wow! Esas ya son palabras mayores. Esa es la vida en abundancia de la que habla la Escritura. No es solamente la palabra, no es solamente la esencia de Dios transmitirla, tiene que ser visible. Jesús tocó al leproso, hizo visible algo que él había dicho en el Sermón del Monte. Jesús envió a su Hijo, el Padre envió a su Hijo Jesucristo, hizo visible su amor a través de Jesús. Jesús hizo visible su amor a través de los hechos, el paralítico, el ciego, la mujer indigente, aquellos que querían apedrear a una mujer, el hijo de la viuda de Naín. ¿Qué hizo Jesús? No fue como Dios te bendiga y hizo algo. Bien, sigamos. Colosenses capítulo 4. Versículo 5. ¿Quién lo lee, por favor? Y el 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermana Ana Beba. Le tiene que leer un poquito más duro, hermano, por favor. ¿Aquí se refiere a creyentes o no creyentes? ¿A quién le está hablando aquí? A los de afuera. Luego es para todos. ¿A quién le vamos a hablar? ¿O a quién le estamos hablando? No le estoy diciendo que empiece a buscar a quién hablarle, que se pare en las calles o en los buses. Bueno, si lo hace está bien. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que como resultado de la comunión con Dios, Dios le va a dar el tiempo, el momento oportuno, el tiempo, el espacio y la materia. Dios le va a dar todo lo necesario para que usted se una a Dios y pueda llevar el mensaje a esta persona. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje inicial es una relación de conocerlo, cómo está, casado, soltero, oye, qué bueno que estamos viviendo aquí en este edificio. Es una relación. De la relación viene el poder compartir más tiempo y en algún momento veremos
porque Dios nos abrirá los ojos para entender, es el momento de hablar de Dios. Pero si no hacemos amigos, no hacemos sin amigos cristianos. Y qué bueno encontrar un amigo cristiano, ¿no es cierto? ¡Wow! Gloria a Dios. ¿De qué le sirve? Bueno, nos apoyamos, sí, está bien. Pero yo creo que sirve más si encontramos un no creyente, donde podemos dar testimonio con nuestra vida de los hechos de Dios. Bien. Entonces aquí se cumple. Vimos Mateo 12:34, en donde el Señor Jesús dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces da vida. A esa vida le dice: produzca en abundancia. Y ya vimos Colosenses, en abundancia. Tanto en el capítulo 3 al creyente como en el capítulo 4 al no creyente, en abundancia. Bien. Miremos Santiago para que no se quede como que fue algo que yo dije ahí suelto. Santiago. ¿Dónde está el versículo que dice que la fe sin obras es muerta? ¿Cierto que ese se le pierde a uno ese versículo? Sí, ¿no es cierto? Ese se refunde. ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Qué dice Judy? Bien. Hasta ahí. Sobre el versículo 24 nos dice: vosotros. No, ese no, hermano, no es necesario, no. Miren el versículo 16. Escuche. ¿Cuál es la palabra que usted quisiera tomar en este momento y aplicar? Voy a leer en esta versión. Y alguno de vosotros le dice, toca leer desde el 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Cuál queremos tomar? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el eje neurálgico ahí? No le dé temor decirlo. Las cosas necesarias para el cuerpo. Ajá. ¿Y eso es solo para los creyentes? ¿No? Los no creyentes también, ¿no? ¿Será solamente el abrigo y solamente la comida y el vestido? ¿No será que necesita orientación para que deje de golpear tanto a sus hijos porque desde el apartamento se escucha cómo los maltrata? ¿No necesitará ella una palabra de ayuda allí? ¿O aquel que usted sabe que está en adulterio, que no es creyente, será que no necesita una palabra? Aquellos que tienen problemas financieros no necesitarán una palabra. Bien, sigamos. Vamos al segundo. Se me olvidaba algo. La palabra que Dios colocó, recuerden que dijimos, me devuelva a los peces. Dice: produzcan las aguas, y fue así. Hubo vida marina. A esa vida marina le dijo: multiplíquese en abundancia. ¿Y esto todavía permanece? Sí. Bien. Entonces Dios dijo: he colocado una palabra que da vida en tu corazón. ¿Esto ya fue así? Sí. Claro que sí. La Biblia dice que nos ha dado el Espíritu Santo y que por el Espíritu Santo, 1 Corintios 2, podemos conocer las cosas que Dios ha preparado para nosotros, para los que le aman. Bien, ya está la palabra. Ahora, ¿qué tiene que hacer con esa palabra? En abundancia, dela. ¿Cada cuánto? Diga, permanentemente. Permanentemente. Pastor, ¿y a qué horas trabajo? Yo no sé. Hable con el Señor que le organice su trabajo y que le organice su tiempo. Es que no tiene que dejar el trabajo para hablar del Señor. No tiene que hacerlo. Bien. Lucas capítulo 12, versículo número 15.
Estamos hablando de esa vida abundante, de la que vimos en Génesis. Lucas 12, 15. ¿Qué dice en su versión? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hasta ahí. Bien. La vida abundante no consiste en los bienes que posee. Alguien podría decir, yo tengo mucho y eso es abundancia. Aquí la Biblia está diciendo, esa no es la vida abundante. No son los bienes. ¿Recuerdan Jeremías 9:23? No se alabe el sabio, entonces no es en lo que... Bueno, leámoslo, Jeremías 9:23. ¿Qué dice? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Bien. No es por lo que sabe, sabiduría, no es por lo que tiene riqueza, ni es por lo que hace valentía, ni lo que sabe, ni lo que tiene, ni lo que hace. No es por eso. Allí no hay abundancia. Así que no se gloríe en eso. Dice, gloríese en que me entiende y me conoce. Entonces volvemos a Colosenses, la abundancia de la palabra para conocerlo a Él. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguien quiere hacer algún aporte? ¿Qué han entendido hasta aquí, hijos? Para poder seguir con el siguiente punto. Aníbal. Bien. ¿Alguien más? Pastor, estaba viendo que pues, todo lo que Dios ha creado ha sido para que eso que ha sido creado o su creación sea sostenida por Él mismo. Sabiendo que así mismo es la palabra que Él puso en cada uno de nosotros. O sea, esa palabra debe ser sostenida por Él mismo. Y como esa palabra ya está acá, yo debo de acudir a Él siempre para ser sostenido en Él. Entonces meditaba también que en el momento en que yo prefiero sostenerme más bien en mis pensamientos o en mi razonamiento, sencillamente no se puede transmitir vida, no se puede multiplicar esta vida porque yo necesito acudir a aquel que sostiene la vida. Bien. Okay. ¿Alguien más? Si en nosotros se ha hecho vida su palabra, que la escuchamos, confiamos y obedecemos, ello va a ser manifiesta inexorablemente por todos y cada uno de los que a nuestro alrededor, en nuestro diario caminar, estén ¿Eso incluye los indigentes? totalmente. ¿El homosexual? Sí, Señor. Aquí sí, señor, ¿no? A mí me anduvo con el indigente 7 años Bien, y lo hacía con verdadero amor. bien. Necesitamos entender qué es eso de transmitir la palabra y a quién se la transmitimos. Porque, que bueno, sí, transmitimos el pensamiento de Dios, evangelizamos, discipulamos y le damos la palmadita y que se vaya. Bien, vamos a mirar Juan capítulo 10. Juan 10, versículo 10.
¿Quién lee, por favor? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Alguien más en otra versión? Cuando el ladrón llega se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Bien. Para que la vivan plenamente. Cierto que estamos llamados por esta palabra, según ya el orden que traemos de Génesis, dice que Él nos dio, yo he venido para que tengan vida, ya la tenemos, pero ahora dice en abundancia. ¿A qué clase de abundancia se refiere? ¿Será de bienes materiales? ¿Cómo? También pueden ser bienes materiales. El Evangelio ni Dios está en contra de tener bienes materiales. El asunto va un poquito más allá. ¿Ibas a decir algo? Bien. Y así mueren muchos, ¿no? En vida abundante. Bien, veamos 2 Timoteo capítulo 6. Segunda de Timoteo, capítulo número 6. Corrijo, gracias. Primera, sí, está bien. Primera de Timoteo, capítulo 6. Versículos 17 y 19. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las gocemos, que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que con facilidad se comuniquen. Bien. ¿Hay otra versión? A los reinos de este siglo manda que no sean activos y que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, que echen mano de la vida eterna. Bien. Dios no está en contra de que haya ricos, pero ¿qué les dice? Que no pongan la esperanza en las riquezas, porque son inciertas. Dos cosas importantes: coloquen su esperanza en el Dios vivo, y segundo, ¿qué más dice? Que hagan buenas obras. Bueno, eso es para los ricos, ¿no es cierto? A nosotros, eso como que no nos toca, eso es para los ricos. ¿Será que sí? Sí, claro, ahí dice rico, ¿no es cierto? ¿Qué piensan? Oramos para que los ricos den plata y ayuden y sean generosos, sean dadivosos y ayuden al necesitado. Sí, ahí dice que sí, está bien. ¿Y nosotros? ¿Dónde dice eso? ¿Por qué dice usted también? Sí. Bueno, ahí se refiere a cosas materiales. Sí. Bien, finalmente, para ser generoso y dadivoso hay que ser rico, ¿no? No. Entonces, bien, sigamos. Usted medita en eso, hermano.
Segunda de Corintios capítulo 8. ¿Para qué trabaja usted? Según la Biblia, nosotros trabajamos para ayudar al necesitado. ¿Sí? ¿Dónde está eso? Está en Efesios. Nosotros trabajamos para ayudar al necesitado. Bien, vamos a Corintios. Capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8. Voy a leer todo el capítulo. Quise sacar solamente unos versículos, pero por el tema, creo que no, vamos a leer todo el capítulo. Así es que le pido que no se distraiga, ni los jóvenes se distraigan. Le pido que estén aquí en la palabra, que entiendan el tema que estamos trayendo, de qué estamos hablando de la oración, pero aquí estamos hablando de un Dios que da una vida en abundancia. ¿Para quién es abundancia? Para nosotros los creyentes, en cuanto a la parte espiritual, sí, pero también hay abundancia de riqueza, tanto para el creyente como para el no creyente. Y entonces el que no tiene abundancia de riqueza, porque no tiene casa, porque no tiene carro, sino que paga arriendo, le toca coger buseta, entonces él no va a dar nada. Veamos qué dice Corintios. Asimismo, hermanos, está hablando de creyentes, está hablando del apóstol Pablo, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Cómo dice ese versículo 2 en otra versión? Ahora, hermanos, queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en la iglesia de Macedonia. A pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices, y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. ¿Qué piensan de eso? ¿Es para el creyente? Miren el versículo 1. Asimismo, hermanos, ¿a quién le habla? A la iglesia, a creyentes. Y aquí hay unos creyentes que andaban en buseta, pagaban arriendo, pagaban colegio y hacían mercado. Le tocaba cada día. Y de ellos está diciendo, abundaron primero ¿en qué? En gozo. Por favor, siga la palabra. En gozo. Pero también eran generosos en lo que daban. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cuál era ese privilegio? Dar una ofrenda para los santos. Y eran pobres, pero tenían gozo. ¿Por qué era gozo? Porque abundaba la palabra. Sigamos. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Por la voluntad de Dios. Primero Dios, luego a nosotros. 6. De manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, primero en fe, en palabra, en ciencia, qué hermoso, en toda actitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Cuál era esa gracia? La de dar. 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Ay, era rico, pero él no tenía nada. ¿Sí tenía algo? Dijo, no tengo ni dónde recostar mi cabeza, pero aquí dice que era rico. ¿Era rico? Pero él no tenía nada. ¿Cómo no tenía que? Mire que tanto es que no tenía nada que para pagar impuestos le tocó ir a abrir un pez y sacar de allá para poder pagar. ¿Cuál es la enseñanza? Dios está en la abundancia de aquel que tiene la vida de Él.
y tanto en lo espiritual como en lo natural, en lo material. Versículo 10. Y en esto, dice Pablo, doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. ¿Qué tenían que dar? Conforme a lo que tenían. Si eran 200 pesos, eran 200 pesos. ¿Recuerdan la mujer que fue al templo y echó la bolsita? ¿Qué dio Jesús de ella? Era la ofrenda de la viuda. Es la ofrenda de la viuda, de aquella que no tenía nada, pero dio más que los que dieron más. Bien. Versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya en vosotros holgura y para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Tan bonito. Aquí se refiere a Éxodo y se refiere al maná, ¿recuerdan? Versículo 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Abundante no quiere decir que eran millones y millones. Abundante quiere decir que ellos dieron más allá de sus fuerzas. Exactamente. Bien. Versículo 20. Repito. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de vuestro gloriarnos respecto de vosotros. Bien. ¿Tiene usted algo que compartir de este pasaje, de este capítulo? Sígalo. Sí. Muy bien. Primeramente al Señor y luego a nosotros. Ese primeramente tiene que ocurrir para que luego lo demás venga como resultado de eso. Así es. Mire lo que dice Hechos capítulo 6. Dicen los apóstoles, no es justo que dejemos la palabra y la oración para hacer servicio social. No es justo eso. Pero hoy en día algunos dicen, no es justo que dejemos el servicio social para ponernos a estudiar la palabra y a orar. Pero hay que guardar el llamado que Dios hace. ¿Verdad? ¿Verdad? Primero es el Señor. Porque sin ese Señor terminaremos queriendo hacer buenas cosas, buenas obras. ¿Y de qué sirven nuestras buenas obras? De nada. Tenemos que hacer lo que Él diga que debemos hacer. Primero el Señor. Bien. ¿Alguien más? Sí, hermano. Perdón, disculpa. Hermana Ligia iba a decir algo.
Bien, gracias. Bien, sí, unidad. Andrea, ¿quieres hablar más de tu hija? Bien. El propósito, el fundamento de obrar es hacerlo en base al amor. Bien. ¿Qué más, Aníbal? Pues yo veo aquí que Pablo, no sé si exactamente él lo hizo o la gente que en ese entonces conocía al Señor, se quitó el yugo de pensar de que el diezmo era una carga que tenían que llevar y pasaron a lo que era realmente el sostener una obra por amor o sostener a una o varias personas por amor cuando estas están dedicadas al Evangelio. Yo pienso que a nosotros nos pasa eso, ¿no? Perdón, a mí me pasa eso en el sentido de que me quitaron la carga del diezmo, pero perdí el amor de estar aportando a aquellas personas, a aquellas instituciones que están dedicadas al Evangelio. Y yo pienso que una de las cosas que como iglesia nos mata es el hecho de que no tenemos esa unanimidad para que cada uno de nosotros diéramos el poquito que podemos dar y poder completar una cantidad grande, como nos está hablando Pablo. Pablo está hablando prácticamente como si hubiera recibido un capital inmenso que parece que era por lo que cada uno daba de lo poquito que tenía, entonces había una abundancia. Bien, Y creo que eso realmente nos falta a nosotros. bien, Estamos en la iglesia. bien. El diezmo nunca ha sido una carga, ¿no? Quienes diezmamos no lo hacemos con carga, lo hacemos con amor. Antes era un yugo, sí. Y si no daba, pensaba que quedaba pobre, claro, que Dios le iba a castigar. Sí. Bueno, Jorge. Yo en esta lectura veía y reflexionaba nuestro diario vivir, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en todo momento. Usted comentaba hace media hora de si se puede o no compartir en el trabajo. Esto lo llena porque me voy a referir al que se leyó en el 8:14, dice, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Yo pienso que todos nosotros siempre tenemos una necesidad, siempre, todos los días de nuestra vida nacemos con una necesidad, de cualquier índole, económica o de estima, o de amor, cualquiera que sea. Y cada día nosotros, en que ya nuestra vida se vuelve el dar y recibir, sin pensar que sino siendo más bien como sensible a lo que el Espíritu me dice. Tal vez yo pueda tener hoy 20.000 pesos, pero tengo una gran necesidad de amor. Cuando el Espíritu me ordena dar de esos 20.000, no es mi obra, es la de Él. Pero en ese momento esa persona con su mirada, sus ojos o su abrazo me está dando lo que yo necesito. Y me está dando gran amor. Bien. Entonces, para mí se vuelve la experiencia de cada uno de nosotros diariamente. Sí, y es muy personal, ¿no? Es muy personal, además. Claro. Y tampoco es un negocio. Lo estás explicando muy bien, claro. Bien. Ancísar. Nuestros hermanos de Macedonia como que entendieron muy bien las palabras que el Señor Jesús dijo. Siendo rico se hizo pobre. El original de esa pobreza es indigencia, la carencia, carente de todo. Y carente de todo se hizo para enriquecernos y así mismo suplir a otros.
Sí. O sea, se dieron en su profunda pobreza, en su necesidad, dieron, con gozo, con liberalidad. Bien. Harley. Una cosa que creo que hay una muestra es, aquí me dice, hermanos, quiero que sepan que el hermano José se enteró, no está hablando de uno, de una comunidad, no de una comunidad. Y una de las cosas que promueve el poder servir es la profunda relación. Y a veces el temor de dar a conocer la necesidad promueve autosuficiencia. Y entonces cierro mi mano porque creo que con lo que tengo lo que me va a alcanzar es para mí. Pero no he compartido con el otro mi necesidad y el otro tampoco va a abrir lo que él tiene como necesidad. Hablo de necesidad cualquiera que sea, emocional, espiritual, económica, cualquiera que sea. Como él no va a que yo no quiero mostrarle mi necesidad, entonces es muy difícil querer dar. Yo no voy a dar cuando yo no voy a mostrar que necesito, que como hemos visto en la oración, que yo dependo de Dios, que necesito a Dios. Entonces, aquí dice, quiero que estos hermanos, esta oración dice que nos suplicaron una y otra vez, que nos dieran la oportunidad de dar. Si yo no conozco la necesidad de la comunidad y dentro de la comunidad, nunca voy a saber que tengo la oportunidad de dar. Bien, creo que aunque no sepamos la necesidad, Aunque yo no sepa la necesidad que tienen los hermanos, si Dios nos reunió en una comunidad, creo que debemos dar. ¿Para qué? Para ayudar a aquel que en otro momento va a decir, necesito, aquí hay. Aquí hay porque lo que está diciendo Harley. Necesito. Vamos a llevar un discipulado. Hay una persona en el discipulado que no está pasando un momento difícil. Bueno, aquí hay de lo que los hermanos han dado, vamos a ayudar. Muchos de ustedes no saben qué se hace con el dinero que entra aquí. No saben qué se hace. ¿O sí? No, no saben. Pero pueden estar seguros. Abajo está la contabilidad abierta para el que quiera mirarla. Pueden estar seguros que se ayuda al que necesita. Bueno, aparte de la luz y el agua y todo. Se ayuda al que necesita. Y no saben. Pero dan porque hay amor para dar. Porque es un principio bíblico. Y no es, bueno, ahorita miramos en Filipenses el siguiente pasaje. Tú ibas a decir algo. Sí. Excelente, sí. Es lo que Dios dice, no lo que yo creo. Hermano Orlando. Lo que recibe, a pesar de que la escritura dice que no hagáis tesoros en la tierra. Y en Hechos 21:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dice, nosotros como comunidad estamos para vaciarnos, para dar, para entregar. nosotros Absolutamente todo. como comunidad estamos para dar, para vaciarnos. Esto es lo que entiendo que dijo, sí. Sí. En ese sentido, siempre hacemos prevenciones. A pesar de que el Señor dice, necio, esta noche vendrán a llamarte hermano, no cree nada. Tiene recita la palabra todos los días, pero que no la vive. Primero, la conexión de ese amor que hay en Dios y la realidad que lo que no tiene es nuestra, es en la administración. Bien. ¿Alguien más? Está bien. Estaba tratando de verlo prácticamente, porque sí entendemos que existe la necesidad de dar, que es un privilegio y que es una bendición, que es bueno. Veía ahí en el pasaje de Corintios que leímos en el versículo 12, dice,
todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Dice, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Desde mi propia vida creo que a veces no doy porque no sé qué es lo que tengo. No tengo un orden en los gastos o en las cosas que son de todos los días. No hago una proyección de lo que viene. Me concentro más en tener más, en abarcar más. Y al no saber qué es lo que tengo, no sé qué es lo que doy, no sé qué es lo que puedo dar. Sí. Entonces, ahí sí me decía el hermano Arriba, que el libro se vuelve un yugo, una carga bien pesada. Pero cuando tenemos en cuenta la comunidad, cuando se tiene en cuenta al necesitado de su barrio, cuando se tiene en cuenta a la mujer que necesita y se acerca y saca para darle, las señoras que se en el mercado y sacan un poquito más para darle a la vecina, para darle a un familiar, que sea. Estamos haciendo las cosas a la manera, amigos. Es un privilegio, definitivamente, dar. Es un privilegio. Y no es solo la palabra. Claro, ese ya es un privilegio supremo. Pero dar es un privilegio. Ahorita lo miramos en Filipenses. Puede ver, hermano Fabio. Mi pastor, en su congregación, creo que cuando uno no tiene claro lo del diezmo, alguien decía que yo debo ser organizado en mis gastos, lo primero que yo voy a tratar es el diezmo. Mucho menos puedo llegar a ser tan negocio. Porque si no aparto primero lo que es de Dios, mucho menos puedo llegar a ser tan negocio con las personas que necesitan. Gracias. Solange. Yo me pongo a pensar en la abundancia que se me viene dos más. Un granero en donde es un granero limitado, pero los granos que se le meten sobrepasa la capacidad del granero. O un costal que también se le meten cosas y sobrepasa la capacidad del costal. Eso es abundancia. Si llega justo, pues es justo. Si abunda, y me ponía a pensar qué pasaría si los peces, hablando de la primera palabra, si los peces nunca se hubieran muerto, pues estaría repleto el océano y ya no le cabría un pez más, sino que se renueva y cada vez los peces son frescos y pasa generación en generación en generación. Y para que en verdad haya una sobreabundancia, los graneros, el costal se tienen que renovar. Entonces pienso que nosotros somos limitados. Somos unos seres absolutamente limitados. Pero si nosotros nos renovamos continuamente lo que Dios nos da, no solamente cosas materiales, sino materiales, amor, paz, justicia, en ese momento vamos a sobreabundar en lo que podemos dar y nos podemos volver canalizadores de lo que Dios nos da a las personas que lo necesitan. Sí. Hay muchos que sobreabundan en el conocimiento de Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Por qué sí, pues? Con sus hechos lo niegan. ¿Quién va? Pero estaba viendo también en la palabra con eso, pues ahí en Corintios que dice que pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio hacia los santos. Bueno, hay una parte donde dice que primeramente se dieron al Señor, ¿sí? Entonces, llegaba a mi pensamiento la palabra donde dice que la abundancia del corazón lo manifiesta la boca. Y en esa partecita donde la iglesia de Macedonia dice que ellos te piden, o sea, pues es algo hablado, hacer una petición, no es hablada. Ellos te piden que por favor te concedan participar en la ofrenda a los santos. Entonces ellos están pidiendo, o sea, es algo hablado, de algo que les estaba abundando en el corazón. Y que era, o sea, estaba dándole cuenta ahí que lo que abundaba en el corazón fue que primeramente se entregaron a Dios. A aquel que pues es el que sustenta, el que multiplica y el que da, ¿sí? El que sostiene la vida. Andrés. Sí, estaba pensando en lo que decía David, damos libremente lo que tenemos, hay que saber qué tenemos. Estaba leyendo Hechos 3, van Pedro y Juan caminando y ven un cojo, y le dicen, no tenemos oro, no tenemos plata, no saben que no tienen, pero sí saben que tienen, es lo que tenemos.
menos te dan, y lo ayudan, lo levantan, y lo sanan. Entonces, por un lado hay que hacer una buena contabilidad de qué es lo que yo tengo para dar a los demás. No tiene que ser dinero exclusivamente, porque las personas también necesitan afecto, compañía. Entonces, eso lo podemos limitar, creo que no nos vamos a empobrecer. Y por otro lado, no hacemos esas cosas para solamente mi bienestar o el bienestar de la persona, sino más adelante dice que después de que él se levantó, se puso tan contento que alababa a Dios. Y la gente observó eso. Y nadie le dio plata. Exacto. Todo lo que ellos hicieron fue para darle gloria a Dios y que otros dieran la gloria de la bendición que Dios le dio. Hay personas que necesitan que alguien las acompañe y se las vueltas del médico. Hay personas que necesitan que alguien les ayude a hacer una fila, hay personas que necesitan. Allí tomo la palabra de Harley, pero si no se dice, porque es que me da pena. ¿Cómo sabemos que tiene esa necesidad si no lo dice? ¿Está bien? Gina. Y seguramente, digamos, ellos no tenían dinero, pero si hubieran forzado la situación para darle lo que no tenían, hubiera resultado mal. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. O sea, es dar, saber lo que uno tiene para darlo, pero si uno, si uno da, como digo, si a uno se le ocurre porque sí, porque me tocó el corazón y darle, entonces le voy a dar dinero, pero resulta que lo que Dios quería que yo le diera, qué sé yo, su cuidado, su acompañamiento, entonces lo estoy haciendo mal también. Sí. Qué bonito pasaje de Hechos capítulo 3. Sí. Esperanza. Hay una misma parte que dice David de la parte de la dice cuando se da de corazón. Entonces a mí me parece importante, cuando ustedes están en el corazón, ¿cierto? Porque muchas veces dar de corazón implica lo que hemos tenido que pasar este tiempo, que es una clase de oración de la palabra. Porque de mí no lo transformamos de cero. Dios no va a poner ese lado de corazón. Entonces es importante eso, que lo debe sea de corazón. Estoy de acuerdo con lo que decía Gina. Lo más lindo de dar es depender de Dios para dar. Cuando yo todavía he dado, pero voy a exigir al Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres? ¿A quién quieres? ¿Cómo quieres? Él me guía. Y lo más hermoso que nos ha pasado a nosotros es que nosotros después hemos llorado, escuchando, cuando una persona dice, yo necesitaba unos zapatos, porque yo no sabía. Y yo le dije, Señor, ¿dónde quieres? ¿Cierto? Y esta semana me hizo, cuando decimos que no es tener en abundancia, yo voy a comprar el almuerzo para mis hijos y había una mamá pidiendo para sus hijos. Entonces, como yo he dispuesto mi corazón a que Dios me guíe, yo ya había arrancado y me hizo dar una vuelta a volver a buscar a la señora y de lo que Dios me había dado para mis hijos, le compartí a esa señora para sus hijos. Pero era una necesidad, pero salía dentro de mí, ir a buscarla porque yo la ignoré y pasé de largo. Pero no puedo decir que me decía, vaya, no. Tenía que dar de lo que él me había dado a mí para mis hijos. Ayudar no es salir a buscar a ver quién necesita para dar. Ayudar es ir a orar y estar en comunión con Dios porque las oportunidades se van a presentar. Se van a presentar para hacerlo. Aquí, en la comunidad o fuera de la comunidad. Bien sea en dinero, bien sea en la palabra. Sea en servicio social, pero se necesita. Harley. Y aparentemente le están dando a los que tienen. Pero es que lo que dice Pablo, el Espíritu de Dios está diciendo es que va a suceder al revés. Es que también le va a dar al rico. Entonces, uno diría, ¿y para qué darle al que tiene? Pero vuelvo al ejemplo que coloca ahí. La igualdad no consiste en que los dos tengamos 100. El Señor dio 200, entonces usted puede decir y yo 100. Porque eso no es igualdad. Eso es comunismo. Ay, perdón. Igualdad. Eso no es igualdad. Igualdad consiste en que se está dando primeramente al Señor. Así es. Yo me doy al Señor para dar o para recibir. Bien.
Entonces, el Espíritu Santo está diciendo, y al rico también, Sí. y coloca ejemplo Éxodo. ¿Por qué? Porque el Señor les dio hasta que les salió por la nariz, y les dio por lo que Él quiere hacer con ellos. O sea, ¿por qué le da la abundancia o por qué le da al que tiene más? Eso es como raro, pero cuando yo pienso en por qué le da más al que tiene más y le da más, me acuerdo de Israel, el Señor con Israel, y ellos cansados de ese delicioso maná y piden carne, el Señor le da hasta que vomiten por la nariz. ¿Por qué? Porque los iba a llevar a tener que ir a Él. Y cuando hay poco, nos lleva también a tener que ir a Él. Ambas cosas van a generar dependencia. Miremos Filipenses capítulo 4, versículo 12. ¿Quién lo lee? Filipenses 4, 12. Voy a leer desde el 11. Está hablando del apóstol Pablo. No lo digo porque tenga escasez, leo desde el 10. En gran manera me gocé, dice Pablo, en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No le digo porque tenga escasez, miren bien, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Luego, la abundancia o la escasez están en el mismo nivel, igual. Miren Santiago capítulo 1, qué bonito aprender a vivir en abundancia, pero también aprender a vivir en escasez. Generalmente las personas que andan en escasez se quejan, se lamentan, aparece la conmiseración, aparece el mensaje allí subliminal, pero igual sucede con el que tiene abundancia, le parece que es, bueno, hay que compartir. Santiago capítulo 1 dice esto. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Cómo así? Dice, el que es humilde, ahí está hablando de recursos. Dice, ese hermano que no tiene, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, y está hablando de creyentes, gloríese en su humillación. ¿Por qué? ¿A qué lleva Dios al rico según lo que ya hemos visto? A ser un proveedor también. Dios a través del rico da al pobre. Entonces, ¿y qué le enseña Dios al rico? Generosidad. Luego él también puede gloriarse, cada uno. Dios está sosteniendo a cada uno. A uno en lo económico, porque el pobre no tenía, pero al rico que tenía, está enseñando a desprenderse, una formación de carácter. Dios sostiene la vida. Génesis capítulo 1, quinto día de la creación. Él es el que da la vida, Él es el que sostiene la vida y la da en abundancia. Miremos un ejemplo en Génesis capítulo, José capítulo 45. Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45. ¿Conocen la historia de José? José era el menor de sus hermanos, los hermanos lo vendieron, José finalmente llega a Egipto, en Egipto hay hambruna, Dios usa a José para que la riqueza que Dios le da a Faraón, quien la administre sea José. Y como hay hambre en toda la tierra, ya han pasado muchos años, como hay hambre en toda la tierra, los hermanos de José y el papá de José también están padeciendo esa hambruna. Pero escuchan que en Egipto hay riqueza, hay abundancia. Ellos van allá, no reconocen a José,
Y ahí comienza un proceso todo interesante hasta que finalmente José se da a conocer a sus hermanos y les dice, soy yo, José. Ellos reconocen ahora sí a José. Mire lo que dice en el versículo 8, versículo 5. Ahora pues, dice José, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué dificultad podemos estar nosotros pasando? ¿Qué necesidad podemos tener? Nosotros no sabemos finalmente a dónde nos va a llevar Dios, pero hay algo que nos va a sostener en ese camino de dificultad. ¿Qué es? Sé tener contentamiento cuando tengo y sé tener contentamiento cuando no tengo. Y primero es mi Señor, y sé que puedo dar, como dijo los hermanos, más allá aún de mis fuerzas, estoy dispuesto a dar. Aquí hay un José que pasó por muchas pruebas y podría decir José, ¿por qué me pasa esto a mí? Y estar molesto, estar suplicando, estar gustado, pero en todo momento José aprendió a vivir en el momento que estaba viviendo. Vivió el momento que estaba viviendo. Si había escasez, estaba en la cárcel. Supo vivir allá. Supo vivir en la casa de Potifar. Supo vivir en la casa de Faraón. Supo gobernar Egipto. ¿Hasta dónde lo llevó Dios? Solamente por depender de Dios y tener contentamiento con lo que tenía, poco o mucho. No se ve nunca a José, jamás se ve aquí a José. La Escritura no lo narra, por lo menos. Un José quejándose, un José lamentándose, un José, pobrecito yo. Se ve a un José que en todo alababa a Dios. Y dice la Escritura, y todo lo que José hacía prosperaba. En la cárcel prosperaba. En todo prosperó José. Todo lo que él hacía prosperaba. Y él no tenía nada. Es más, estaba para otro. Pero allá llegó finalmente Israel, que estaba en Egipto. ¿A dónde? Israel, que estaba padeciendo hambre, ¿a dónde llega? Llega con todos sus hijos a la tierra de Egipto. Y allá es alimentado, sostenido, y después de 400 años sale Israel como un pueblo numeroso. Bien, hagámonos una pregunta. ¿Qué está Dios demandando de mí, según esta enseñanza? ¿En qué debo creer? ¿Qué demanda Dios de mí? ¿En qué debo creer? Usted ore y que Dios le ilumine, le dé sabiduría, entendimiento a través de la enseñanza. ¿Qué está demandando Dios de nosotros, de usted, de mí? ¿En qué debo creer? ¿Qué me demanda Dios que crea? ¿En qué? Bien. ¿Alguien puede orar para dar gracias a Dios?
Amén. Amén. Antes de salir, quisiera reunirme con algunos hermanos ahorita para compartir algo de la convención.